importante, eh, pues, ayer nos han comunicado que, ¿se acuerdan que yo había dicho que la idea era que el tercer módulo tiene 6 semanas? ¿Por qué? Porque al menos la última semana, pues, podía ser dedicada para hacer alguna pequeña salida de campo o algún trabajo en el laboratorio. Nosotros hicimos ese pedido, planificación hacia el vicerrectorado, o sea, nosotros como profesores de geociencias, pero ayer igual nos ha comunicado la decana Corina que no es posible, que bueno, que las condiciones de pandemia todavía no se superan y por lo tanto no podemos hacer ninguno de esos trabajos. Entonces, sí, es una pena porque al menos teníamos la esperanza. Yo, por ejemplo, tenía la materia de geofísica en el tercer módulo, ¿no? Y pensaba, pues, si podían venir algunos compañeros, no todo, como digo, ni siquiera toda la semana, pero al menos unos 2 días para poder hacer la práctica con ellos ahí, con los equipos. Pero no, si ven que no, dicen que no, no, imposible, que no se puede. De todas maneras, veamos, como ustedes ven, depende mucho también de la evolución de la pandemia, pero eso es lo que nos han comunicado básicamente ayer, ¿no? Y que igual estamos tratando de comunicarles a ustedes para lo que corresponde el tercer módulo, que como decíamos, teníamos esa esperanza de que al menos íbamos a poder hacer algo práctico ahí, y no, si ven que no necesariamente es posible. Además, que pues, los únicos que en realidad hemos solicitado eso de toda la universidad somos los de geociencias, entonces que las otras facultades se acomodan todos a no hacer ninguna práctica este semestre. Entonces, de ese lado tampoco ha habido mucha presión, digamos, de las otras facultades, ¿no? Pero para nosotros, geociencia sobre todo es fundamental, ¿no? Ese trabajo un poco por mi parte, por ejemplo, en el campo, ¿no? O sea, yo un laboratorio, no. En esta materia, el laboratorio era más de computación, ¿no? Serie de prácticas en la laboratorio de computación con softwares, que es lo que no hemos podido hacer, ¿no? Entonces, esa información un poco desalentadora, obviamente, pero bueno, igual hay que transmitirla para que ustedes estén ya pendientes, ¿no? Y que no se generen expectativas sobre lo que se pueda o no se puede hacer. Obviamente la idea es que siempre se tiene que hacer alguna cuestión, ¿no? Que tenga práctica en sí, pues en nuestro caso lo más que hemos podido hacer, ustedes ven, es este asunto del examen del segundo bimestre, ¿no? Es algo verdaderamente ya práctico, es un resultado que verdaderamente nos puede servir. Y a ese respecto, antes, cierto, de justamente de pasar, me faltaba esto, antes de pasar ya a las otras ecuaciones que nos faltan, eh, creo que me faltaba un detalle. Hay varios detalles que a veces no se da cuenta luego que revisa lo que hemos trabajado. Y sobre el aspecto práctico, verdaderamente. ¿Por qué? Porque esta parte, como les digo, antes la explicábamos antes de hacer la salida de campo, ¿no? Pero como no la hacemos, pues se me estaba pasando por alto. Entonces, déjenme localizar la figura. Creo que más fácil lo voy a buscar en el internet que buscar en mi propia máquina, más rápido. A ver, esto es lo que quiero ahora mostrarles rápidamente. O sea, que les digo, esta parte, generalmente la hacíamos
antes de la salida de campo, ¿no? Porque estos eran los elementos más o menos que nosotros podemos ver en la salida de campo. Creo que si la pongo aquí. ¿A qué se refiere esto? Pues igual, no sé si, como son, es igual informaciones que luego se repiten en otras materias y tal vez espero que también lo hayan visto un poco en la de geología, pero tiene que ver un poco con con los datos que tienen que presentar en el examen, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, son esos tres datos. Y obviamente lo que habíamos visto es que faltan muchos datos. Básicamente faltan tener claros estos ángulos, ¿no? O sea, ven, hay una serie de ángulos que dicen null, 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 es decir, no se conoce. Entonces, entiendo que ahí están viendo la pantalla, por favor, ¿no? Confirma. Sí, profe. Bien. Entonces, como les digo, justamente esto lo revisamos antes de hacer la salida de campo, porque esos ángulos que están ahí son precisamente los que tratamos de medir cuando vamos a ver las fallas en el campo, ¿no? Entonces, ustedes ven que básicamente para definir una falla, eh, y en realidad también es para una formación en general, pero bueno, no es más directamente para una falla. Puede ser un plegamiento, también puede ser un estrato simplemente, porque pues, un estrato no es necesariamente una falla, pero en la falla se conjugan estos tres ángulos. Entonces, son los tres ángulos que, que están ahí detallados en esta base de datos que estamos utilizando. Y, a ver, permítame que empezaríamos. ¿Ya había puesto grabar? Ah, ya estábamos grabando, sí, 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 ya estaba grabando. Sí, entonces eso quería que ya más o menos que... Entonces ustedes ven en este caso, inclusive les pongo, bueno, es poner los ángulos en español también, ¿no? Pero como los datos en la base de datos estaban en inglés, pues para que no haya duda. Entonces ustedes ven, son tres ángulos. Ahora, ¿por qué necesitamos tres ángulos? Básicamente ustedes ven la falla es un plano, está definida por un plano de falla, fault plane. Si ustedes se acuerdan de sus clases de álgebra lineal, ustedes tenían que la ecuación, ¿se acuerdan? La ecuación lineal con tres variables representa un plano en el espacio, ¿no? Tal como la ecuación lineal con dos variables representa una recta, la ecuación con tres variables representa un plano en el espacio. Entonces, lo que quiere decir que, ¿se acuerdan que para hallar esas ecuaciones estábamos al menos tener tres puntos, ¿no es cierto? Tres puntos definen un plano, o también tener tres datos diferentes, ¿no? Entre mezclas de puntos, ángulos, direcciones. Entonces, igual necesitamos al menos tres ángulos. ¿Sí? Entonces, los tres ángulos que necesitamos para definir nuestra falla son estos tres ángulos que están señalados aquí, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver la dirección del norte, ¿sí? Dirección del norte, no necesariamente coincide con esta dirección X2. Entonces, básicamente cuando se hace el trabajo en el campo, la idea es encontrar esta dirección X2, ¿no? Que no es muy evidente aquí por qué escogemos esta dirección X2 y no seguimos simplemente la dirección norte, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente en el campo lo que hacemos es encontrar el plano, determinar el plano de la falla. La dirección X3, ven que es fácil, ¿no? Porque la dirección X3 simplemente es la vertical. ¿Eh? Entonces esa no es complicada. Obviamente, para medirla con precisión, para eso tenemos las brújulas geológicas que tienen un nivel, ¿no es cierto? Y que nos ayudan a hacer esas mediciones. Eh, a propósito de eso también, como conocimiento, verán que la mayor parte nuestra en nuestros celulares ya tenemos unas brújulas importantes y unos niveles importantes, ¿no? Entonces, muchos de estos estudios con brújula geológica nosotros podemos hacerlo utilizando la aplicación esa
brújula que tenemos en los celulares, como comentario general, ¿verdad? Si algún rato. Tampoco hay que esperar tener una brújula Brunton, que son las más caras para hacer esto, ¿ah? Entonces, tenemos esa ventaja, ¿sí? Son ventajas tecnológicas que, que podemos nosotros aprovechar. Pero entonces, con esos, como les digo, medimos la vertical, es decir, el nivel, no hay problema. Pero ustedes ven que lo difícil aquí es encontrar esta dirección X2. ¿Ven? Que no es aparente. ¿Cómo así hemos escogido esta dirección X2? ¿Y es por qué? Porque obviamente se hace un trabajo de primero determinar esta vertical al plano de falla, que es otra vertical, esta N, y luego junto a esta vertical define lo que es esta dirección X2. Entonces, ven, ese es, digamos, el trabajo mínimo práctico en el campo que nosotros debimos haber hecho en nuestra materia de geodinámica y que en realidad lo hacíamos o lo hacemos. Ustedes ven, también somos pocos, entonces generalmente solemos hacer una salida conjunta con la materia de geología ambiental, que es donde luego van a volver a ver estos conceptos otra vez, ¿sí? Con más detalle, ¿no? O sea, conceptos ya a nivel de campo, de práctica, ¿no? Entonces, nosotros, como saben, nos hemos quedado un poco en la parte de las ecuaciones, pero esta sería la idea, ¿no? Entonces, ustedes ven que una vez que definimos estas direcciones, X2 y X3, entonces ya vamos definiendo nuestros ángulos, ¿no? Entonces, si ven el ángulo, el dip, el buzamiento, que sería decir la inclinación del plano de falla hacia abajo, un ángulo entre la dirección esta horizontal X2, ¿no? Verán que es entre X2 de abajo. Luego el strike o ángulo de ataque, ¿sí? Wow, ¿sí ven el ángulo de... Este está definido, este es básicamente un azimut, ¿no? Es decir, si ven desde la dirección norte, medimos ese ángulo hacia esta dirección X1, que a su vez es perpendicular a la dirección X2. ¿Sí? Entonces, verán que básicamente lo que observamos, como les digo, en el campo, inmediatamente es nada más que la dirección X3 y el norte, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, estas de X2 y estas de X1, precisamente la idea es en el terreno medir esos detalles. Pero como les digo, al menos para que quede un poco, no quede tan eh, descompensado esto. Entonces, me parece importante mostrarles este gráfico. Como les digo, les muestro los nombres en inglés, ¿no? Entonces, vean, strike, slip y dip, ¿no? Bueno, tienen sus respectivas eh, traducciones en español, ¿no? El ángulo de ataque, el buzamiento, que le llamamos en español, y este obviamente es el ángulo del deslizamiento, ¿no? Entonces, verán este seguramente es el más complicado de hallar. ¿Por qué? Porque esta dirección D, si alcanzan a ver esta dirección D, es la dirección del movimiento de la falla. ¿Sí? Entonces, esa es más complicada, ¿no? Necesitamos más elementos para ver, porque una cosa es que la falla esté así, ¿no? Pero verán que el movimiento no necesariamente va a seguir solamente esta dirección, ¿no? ¿Eh? La falla puede ser transpresiva, es decir, presionar, pero a su vez deslizarse lateralmente, ¿no? Debe ser una combinación entre una falla de inversa y una falla de rumbo. ¿Eh? Entonces, este ángulo de slip, ¿no? El ángulo de deslizamiento, quizá es el más difícil de determinar, ¿no? Entonces, básicamente, como les decía, con la tomografía, lo que hacemos es determinar con facilidad este ángulo, este deep angle, utilizando tanto la sismicidad, si son fallas sísmicas, como el contacto, ¿no? Porque nosotros, pues, están estas fallas, si es que la falla es importante, como por ejemplo la falla de Cosán, suponemos que es una falla importante, ¿ven? El contacto entre los planos de falla se ve en la tomografía sísmica, ¿no? Se ve una diferenciación ahí. Entonces, este ángulo de buzamiento generalmente lo podemos determinar por la tomografía, ¿no? El ángulo, el strike, ¿no? Obviamente, eso es justamente, necesitamos más mediciones sobre el terreno, pero una vez que la cuestión es que el proceso es que si una vez que tenemos el ángulo de buzamiento, ¿sí? Luego trazamos una normal y vamos a través de eso determinando los otros ángulos, ¿no? Entonces, un poco es que este es el primero que debemos determinar.
Entonces, si ven, ¿no? Como decía, en esa base de datos hay muy pocas fallas en el Ecuador donde tenemos el conocimiento de estos tres ángulos, ¿no? Donde se ha hecho ya un estudio profundo de geomorfología para determinar. En la mayor parte ustedes ven que no hay el dato, ¿no? Dice, no hay datos, no hay datos, no hay datos. Pero, ¿se ven? Hay que tener claros entonces estos tres ángulos que definen nuestro plano de falla. Entonces, eso era el pequeño complemento que quería hacer y que me estaba pasando, porque como les digo, como esto hacíamos el momento antes de ir a la salida de campo, pues ya estaba pasando. Así que, de todas maneras, tomen en cuenta también esos tres ángulos, que son los que aparecen ahí, ¿no? Y verán que hay, en esto del sleep, también el sleep rate, ¿no? Es decir, el deslizamiento propiamente dicho, cuántos milímetros al año se ha movido la falla. Ese es otro dato, ¿no? Ese generalmente está en milímetros, ¿no? Y bueno, básicamente son todos los datos que están en esa base de datos para que revisen. Seguramente ustedes vieron en algunas, ¿no? Por ejemplo, vieron que las fallas de allá de Macas se conocían bien, ¿no? Estaban bien estudiadas, se conocía todos estos datos. Pero en otras, pues no. Entonces, la idea, como les digo, de la investigación a futuro es esa, ¿no? Necesitamos hacer investigación para detallar esas fallas. Y verán que esas son las principales, obviamente, ¿no? Pero ustedes ven el mapa, la base de datos general de fallas, hay muchísimas más. Entonces, si ustedes ven, el trabajo para la geociencia es bastante amplio, ¿no? Básicamente, tenemos que detallar todas esas fallas en sus tres ángulos, porque eso luego nos permite justamente, ¿no? Conocer en estructura cómo está, no solamente en superficie, sino también en profundidad, ¿no? Entonces, ese era un detalle que tienen que pensar entre las posibles aplicaciones que luego harán, ¿no? Porque verán que esto igual de saber las fallas no es solamente por hacer mapas, ¿no? Y yo les insistía, ¿por qué conocemos tan bien esas fallas de allá de la zona eh, de Zamora o Morona? Pues porque ahí están las minas más grandes, ¿sí? Y de hecho, cuando nosotros hicimos la salida de campo a la empresa Ludmingol, es básicamente la exposición que ellos nos hicieron, ¿no? Los geólogos de la empresa básicamente decían, aquí nuestro trabajo es encontrar el plano de falla, ¿sí? Nosotros necesitamos ir viendo por dónde está la falla, porque en esa falla se produjo la intrusión porfirídica que obviamente es el filón de oro que se está explotando en la mina Lundin-Gold, ¿no? Entonces, digo, esto de conocer las fallas tiene implicaciones económicas y luego muy importantes en varios ámbitos, ¿no? Puede ser en la minería, en las construcciones civiles, ¿no? Saber dónde tengo que construir, dónde se hay que hacer construcciones. Entonces, no es simplemente una cuestión descriptiva, ¿no? Entonces, ¿ven? Hay una aplicabilidad muy importante de esta cuestión de las fallas, ¿no? Entonces, por eso la idea de conocer también las ecuaciones básicas. Entonces, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado en esta? Todavía no hemos llegado a la ecuación final de la teoría de Anderson. Recordemos que la teoría de Anderson, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente junta, ¿no? Junta la parte de elasticidad que vimos al inicio de la clasificación de los tres tipos de fallas en función de los esfuerzos en los ejes principales con los esfuerzos de rozamiento. Al principio parece bastante simple, ¿no? Entonces, simplemente está a la primera parte que son solamente los esfuerzos de los ejes principales, no hay rozamiento, pero nos permite saber que existen tres tipos de fallas. A eso ahora le agregamos un esfuerzo de rozamiento, ¿no es cierto? Y llegamos a esta ecuación para el deviatórico de ahora verán que esto estamos obviamente haciendo para las fallas normal e inversa, ¿no? Pero también se puede hacer para las fallas de rumbo, ¿no? Siempre hacemos este caso. Entonces, una vez que tenemos esa ecuación, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es encontrar. Entonces, verán que ahí nos quedamos, ¿no? Había dejado inclusive ahí la pizarra como aquí, ¿no? No tenemos necesidad de borrar, ahí se quedó. Entonces, habíamos llegado hasta ahí y el siguiente paso es debemos minimizar el ángulo teta. Entonces recuerden que el ángulo, si ustedes se acuerdan al principio,
el ángulo teta no era el ángulo de buzamiento, no era el dip, ¿no? El dip angle que estábamos viendo hace un rato en el gráfico, ¿no? Ese era el complemento, es decir, era 90 menos el ángulo de buzamiento. Entonces, de todas maneras, para acordarnos que era ese ángulo teta, ahora debemos encontrar el ángulo mínimo. Entonces, lo que se convierte esto es en un problema, otro problema interesante que podríamos plantear. Debemos encontrar, hacer la minimización de esta expresión. Es decir, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer la derivada respecto a teta. ¿Sí? Y esta derivada igualará a cero. Es como encontramos mínimos, ¿no? Encontramos la derivada, hacemos la derivada, verán que tenemos un seno, coseno acá, bueno, tenemos un más menos. No hay ningún problema, ese más menos es como un número sale de la derivada, no hace absolutamente nada. Entonces hacemos la derivada e igualamos a cero. Otro ejercicio interesante que podríamos plantear, vamos a ver si ese es el que les planteo como casi que sería ya el penúltimo ejercicio, ¿no? Para este fin de semana. ¿Sí? Hacer la derivada e igualar esa derivada a cero. Y me va a dar unas condiciones. Seguramente no me da solamente los mínimos, ¿no? Sino me da los extremos, es decir, me da los máximos y mínimos y luego necesitaré hallar la segunda derivada para ver si es que es un máximo o un mínimo. De todas maneras, no es una derivada simple, ¿eh? Verán, es una derivada un poco complicada. ¿Por qué? Porque si ven que, o sea, no es imposible, pero sí es trabajosa. ¿Por qué? Porque verán que toda la variable está en el denominador. Entonces tenemos que hacer, todo esto obviamente es una constante respecto a teta, podemos sacar, pero tengo que derivar todo el denominador, ¿no? Como 1 sobre una variable de seno, coseno. Entonces se hace una expresión un poco extensa, ¿no? De todas maneras, es un trabajo que se podría hacer. Si no, lo que yo voy a llegar después de esto, yo voy a llegar a, después de las operaciones, me va a quedar que la tangente es menos más. Entonces verán, ¿no? La tangente de 2 teta es menos más 1 sobre f. Esa es en realidad la condición de mínimo que voy a encontrar después de hacer esa operación. Como no me interesa el ángulo teta, porque lo que yo mido en el terreno es el buzamiento, el beta, yo simplemente hago la tangente, necesito la tangente de beta, ¿no? Entonces, como son ángulos complementarios, pues otra vez, conceptos básicos, o sea, 2 teta es el complementario de 2 beta. Estamos claros, si 2 teta más 2 beta es igual a 90, ¿no? ¿Sí? Pero 180 sería. Entonces, teta más beta es igual a 90, ¿no? Lo que es, por otras palabras, 2 teta más 2 beta es igual a 180. Entonces ahí podemos ver que la tangente de 2 beta simplemente, igual, operaciones simples de trigonometría, entonces la tangente de 2 beta es menos la tangente de 2 teta, y ahí sí llegamos generalmente a la expresión que necesitaríamos, que es la tangente de 2 beta, es igual, como es menos, cambia de signo acá, entonces, más menos 1 sobre Fs, donde Fs, recuerden que era, Fs es el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que yo el ángulo, si ven el ángulo en la falla, de lo único que depende es del coeficiente de rozamiento. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué me informa eso? Porque el coeficiente de rozamiento, hemos dicho, no es algo fácil de medir en las fallas, ¿no? Pero al menos me da la información de que este ángulo en principio solo depende de ese coeficiente de rozamiento. Que en realidad, si ustedes se acuerdan un poco, o se acuerdan este ejercicio, lo mismo, muy parecido a lo que hacían cuando tenían dos planos o tenían un cuerpo que rodaba por un plano, ¿sí? Y decían, le voy levantando el plano, cuál es el ángulo mínimo para que el cuerpo empiece a rodar, un ejercicio clásico que se hace de cinemática, de dinámica. Sí, de dinámica, porque intervienen ahí a sumatoria de fuerzas.
Si se acuerdan de eso, pues obtienen un resultado muy similar. ¿Sí ven? Que la tangente del ángulo de inclinación del plano es el inverso del coeficiente de rozamiento. Entonces, si ven, ¿no? Esto bien es una complicación adicional, porque, por ejemplo, aquí obtenemos, ustedes ven dos ángulos, y esos dos ángulos hay que aclararlos. ¿Se acuerdan esos de dónde venían? El positivo y el negativo. Entonces, el positivo, obviamente, habíamos dicho, es cuando tenemos falla inversa, ¿no? Tenemos empuje. Y el negativo, cuando tenemos el otro caso, que podemos llamarle la falla normal, ¿no? O bueno, pongámosla así, ¿no? Falla. Depende, porque, por ejemplo, aquí en inglés, más que falla inversa, le conocen el truth fault, falla de empuje, ¿no? Pero bueno, pongamos en español. La falla inversa y la falla normal. Entonces, escogemos positivo, si se trata de una falla inversa, escogemos negativo, trata de una falla normal. Y bueno, todavía no le subrayo esa porque en realidad no es una conclusión tan interesante. La conclusión interesante es que esto me permite encontrar el, este valor, ¿no? El deviatórico, el esfuerzo deviatórico en una falla bajo este modelo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como ya tengo la tangente 2 beta, otra vez, más trabajo de trigonometría. Yo sé que la tangente es, o bueno, vamos a empezar con la de acá, ¿no? Una que es tangente 2 teta porque tengo C. Entonces yo puedo reemplazar acá, ¿sí ven? Puedo reemplazar, o quizá más fácil, yo puedo reemplazar en este caso la, esta tangente con el seno coseno, despejar el seno de 2 teta, despejar el coseno de 2 teta y reemplazar acá. ¿Eh? Otro trabajo que también podemos, verán, en esta parte hay muchas operaciones de estas simples que podemos ir haciendo, que no vale la pena trabajarlas ahorita aquí porque todavía tenemos algunas cosas más interesantes que ver, ¿no? Pero de todas maneras, podemos ver que el procedimiento es algo que es perfectamente comprensible al nivel de matemáticas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Verdad? No simplemente es cuestión de reemplazar seno, coseno. De aquí saco tangente seno, coseno, reemplazo en función de este valor de acá. Una vez más, ese menos más, simplemente ese menos más le trabajo como un número, nada más. ¿Sí ven? Es como una constante. Y reemplazo eso acá, en esta expresión de acá. Y ahora sí, con eso voy a llegar a lo que sería el resultado final de la teoría de Anderson del fallamiento. Que se vale la pena escribirle ya. En este caso, lo interesante es que se me va a simplificar, ¿no? Si ven, después de hacer el trabajo, se me va a simplificar el ángulo, desaparece el ángulo. Me va a quedar que el esfuerzo deviatórico, delta sigma xx, me queda más menos 2fs rho gy menos la presión de poros, ¿no? 1 más fs al cuadrado elevado a la 1 medio, menos más, aquí nada más tendrán cuidado, no verán acá es más menos y acá es menos más. Entonces esta fórmula, mucho cuidado porque también seguramente ya sobre esta fórmula pondremos ejercicios ya para el examen, ¿no? Básicamente, porque nos van a dar algunos ejercicios ya de trabajo numérico, entonces reemplazo numérico, pero ¿verán? Por eso tomar detalle aquí, ¿no? Verán, es más menos, menos más. Entonces, ¿eso qué significa? Verán, nada más que si escojo acá arriba el más, acá tengo que escoger el menos. Si escojo el menos acá tengo que escoger el más. ¿Estamos claros? Yo sé que es, como les digo, es un ejercicio que generalmente en la clase solemos poner para que hagan ese rato en su calculadora, ¿sí? Para que estén seguros de entender este tipo de fórmulas, ¿no? ¿Por qué más mal? ¿Qué significa más menos, menos más?
Y obviamente, ¿cuándo cojo más? ¿Cuándo empiezo con más por acá? Cuando es una falla inversa, cuando empiezo con menos, cuando es una falla normal, ¿no? Menos más Fs. Entonces, esta fórmula, sí, es la que representa la aplicación de la teoría de Anderson a las fallas. Verán que es una teoría, como digo, se surgió a principios del siglo XX, es decir, ya nos vamos acercando un poco a la ciencia más actual, ¿no? Entonces, en el siglo XX, y de hecho, verán, una vez más, ¿no? Todo esto era antes de la tectónica de placas, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál era toda la diferencia? La diferencia era saber de dónde venía este deviatórico, ¿no? Este deviatórico, antes, recuerden, la tectónica de placas se explicaba esto por esta teoría de la geosinclinal, ¿no? Es proceso de erosión, erosión, sedimentación. Después, obviamente, sabemos que ese deviatórico en realidad está condicionado por eh, las placas tectónicas, ¿no? Entonces, insisto, verán, necesitamos que esté clara esta fórmula, por favor, ¿no? Porque sobre esta, desde ya le digo, ¿no? Sobre esta fórmula tendremos, al menos en el examen ya final, al menos pediremos que utilicen una vez esta fórmula porque, bueno, ustedes puede parecer muy simple, ¿no? Sí, bueno, o sea, todo, en realidad todo depende del rozamiento. Entonces, ahora, ¿de dónde saco el coeficiente de rozamiento? Obviamente el coeficiente de rozamiento tengo que ir a un laboratorio, tengo que coger rocas y ponerme a hacer experimentos para medir ese coeficiente de rozamiento. Lo interesante de eso es que es un coeficiente de rozamiento muy constante, ¿no? Es lo interesante de la naturaleza. El coeficiente de rozamiento en realidad no depende mucho de la composición de la roca, siempre tiene un valor bastante similar, sea la roca que coja, ¿no? Para casos muy específicos, una vez más, pero en su generalidad es un coeficiente constante que tiene valores aproximados de 0,7, ¿sí? 0,8, perdón, 0,85. ¿Sí? Sea la roca que sea, ¿sí? Siempre me sale ese coeficiente. El estático, ¿no? Ya el dinámico ya cambia bastante. ¿Sí? Entonces eso me da a entender que el coeficiente de rozamiento en sí no depende mucho de la composición del material, ¿no? Sino más bien de la forma de contacto del material. Pero les digo, si ustedes preguntan dónde se investiga más actualmente sobre esto, es en el coeficiente de rozamiento. De hecho, este también es uno de mis temas de investigación, ¿no? Encontrar una fórmula mejor para ese coeficiente de rozamiento, explicar ese coeficiente de rozamiento en función de, eh, porque se acuerdan, coeficiente de rozamiento ustedes eso estudian desde el colegio, simplemente es el coeficiente de rozamiento, es qué cosa, la fuerza normal sobre la fuerza sobre todo si tienen un plano inclinado, ¿no es cierto? Pueden hallar un coeficiente de rozamiento en función del ángulo. Y después simplemente el coeficiente de rozamiento es un número que se obtiene de la experimentación, es un valor empírico, si no se deduce de algo más fundamental. Entonces, todos los trabajos actuales, precisamente tratando de definir el coeficiente de rozamiento en función de las interacciones que uno puede pensar ahí, pero ven que no es fácil, ¿no? Porque esas interacciones son a muchos niveles. O sea, cuando ustedes ponen dos superficies en contacto, hay interacción desde nivel atómico a interacción hasta nivel microscópico. Y, sí, entonces, no es algo simple. Entonces, en realidad, toda la complicación de la predicción de terremotos, como digo, se centra en ese pequeño valor, ¿no? En no poder tener una teoría que nos defina exactamente cómo calcular ese coeficiente de rozamiento a partir eh, de, de magnitudes más básicas, ¿no? O sea, lo podemos medir, y eso es lo que se ha hecho. ¿Sí? Una cosa, puede ir al laboratorio, medimos el rozamiento entre dos superficies rocosas. Entonces, se obtiene un coeficiente de rozamiento muy alto generalmente, ¿no? Y una vez más, cuando se hace la observación sobre el terreno, se ve que no coincide tampoco. O sea, algo más falta ahí que no hemos apreciado, ¿no? Porque además verán que esta teoría de Anderson del fallamiento solo toma en cuenta el rozamiento estático, ¿no? Estamos en rozamiento estático, es decir, ¿recuerdan? La idea es que tenemos un plano y ¿qué es lo que sucede?
hay un rozamiento, pero de repente esto empieza a moverse y luego esto se mueve en velocidad constante. Entonces, por eso es una primera aproximación. Y ya finalmente estudiaremos la aproximación siguiente, porque todos son aproximaciones, ¿verdad? Pues la ciencia siempre es una aproximación a la realidad. La única ventaja es que son cada vez mejores. Esa es la diferencia de la ciencia a otro tipo de conocimientos aproximados, ¿no? La idea de la ciencia es que hacemos una aproximación y luego hacemos una mejor. ¿Sí? Sí, vamos avanzando poco a poco. Pero como les decía, la siguiente aproximación, ¿cuál será? Bueno, que esto se empieza a mover, pero luego hay también rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento dinámico. Entonces, en Anderson todavía no, por eso es, les digo, es la primera teoría. Entonces, no se olviden de esto, verán, más, menos, más, paranormal. Si quieren esto también, tomarán en cuenta, porque les digo, verán que esto irá sobre los ejercicios. Acá, como les digo, me interesa más saber, ¿no? Más si es inversa, menos si es normal, para escoger los signos de acá arriba. Entonces, reemplacemos, hagamos un pequeño, igual no vamos a hacer con la calculadora, pero al menos poner los valores para tener una idea de qué es lo que sale. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en una falla, todavía no voy a decir si es normal o si es inversa, tenemos que la presión de poros, ¿ya? Pues la presión de poros, la podemos calcular como ρ del agua, Gy, ¿ya? Es una presión hidrostática al final, ¿no? Una densidad típica de rocas en una falla, una corteza, obviamente esto depende del tipo también de roca que se presente en la falla. 2.700 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua, por si acaso, ¿no? Vean que este es P, ¿no? Este es P, este es Rho. La densidad del agua, pues ya sabemos, son 1.000 kilogramos por metro cúbico. De todas maneras, ¿no? Ya saben, la gravedad, utilizamos en este caso una gravedad estándar de 10 metros segundo cuadrado. Y como les decía, quizá el dato más perturbador o interesante de este, ¿no? ¿Eh? Que 0,85. Entonces, ¿qué me falta ahí? Verán que ya tengo todo, ¿no? Rho, Gy, Rho, Gy. La presión de poros lo voy a calcular con esto. ¿Qué me falta? Me falta el Y. Entonces recuerden que era el Y es la profundidad de la falla. Entonces ahí, una vez más, hay que tener precaución porque ustedes ven si la falla no es un punto, ¿no? Entonces, ¿dónde pongo la profundidad de la falla? Generalmente pues se hace un promedio, ¿no? Una falla es algo extenso, entonces la profundidad está determinada por la profundidad al punto medio del plano de falla, ¿no? Entonces una profundidad estándar podría ser 5 kilómetros. ¿Sí? La profundidad. Entonces, antes de reemplazar en la fórmula que falta decir si es una falla inversa o una falla normal. ¿Por qué? Porque a partir de eso voy a escoger los signos, ¿cierto? Entonces, pongamos, yo les voy a escribir, verán que, les digo, la idea sería llegar hasta los cálculos con la calculadora, pero eso también les queda un poco para que ya revisen. Esa sería su ya revisión para el examen final. Por ejemplo, revisar este pequeño reemplazo que yo voy a hacer para que vean que sí obtienen los resultados adecuados y que saben utilizar esta fórmula de acá, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces, verán, esto ya voy a borrar, ¿no? Verán, más inversa, menos normal. Entonces, en una falla,
a empezar por la falla inversa. ¿Cómo reemplazaría? Pues me quedaría más, entonces me queda 2 por 0,85. El rho, verán, este es el rho de las rocas, entonces 2700 por 10. Y verán que el Y aquí sí ya no puedo ponerle en kilómetros, ¿no? Verán, tengo que poner en metros, ¿no? 5000 menos la presión de poros, entonces rho del agua, 1000 por G, 10 por Y, 5000. Y abajo, 1 más 0,85 al cuadrado, a la U medio. Vamos a revisar si está al cuadrado y verán de todo esto luego a la U medio. Como acá escogí más, estoy en la falla inversa, acá escojo el menos. Entonces verán, al final es un reemplazo de valores numéricos en la fórmula, pero quiero estar claro de que se comprende, ¿no? Lo que estamos haciendo. Esto sería para la falla inversa. En la falla normal, ¿qué haría? No lo voy a reemplazar, sería menos, y acá escojo, o sea, que el menos, escojo el más. Verán que no va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, desde ya les insisto, ¿verdad? Sobre esta fórmula habrá una pregunta en el examen. Entonces tenemos que ir pensando también en el examen. Por eso, si es que no hay dudas, entonces, ¿verdad? El reemplazo que hice, obviamente pasa ahora a utilizar la calculadora. Eso deberían ustedes repasar un poco por el examen. Entonces, deberían, ¿verdad? Eso sí, no les voy a, o sea, porque también podemos decir, pues, sobre estos temas vamos a evaluar, ¿no? O sea, durante la clase les voy a ir diciendo, pero tampoco vamos a establecer un banco de preguntas, ¿no? Pero ya les digo, ¿no? Sobre esta fórmula haremos alguna pregunta en el examen. Entonces, reemplazo, hago la operación y me va a dar, en este caso, en el caso de la falla inversa, verán que son esfuerzos, ¿no? Me va a dar 305 megapascales. Ya borré la otra fórmula, pero la otra fórmula, ¿se acuerdan que tenía tangente de 2 beta? Tengo que coger con el ángulo positivo siempre, verán, ¿no? Tengo el ángulo positivo, despejo beta, y beta, que es el buzamiento, me va a salir 24,8. Entonces, ven, tienen ya un pequeño, una pequeña tarea para el examen, comprobar estos valores, ¿no? ¿Verán? Esto es para la falla, para el caso inverso. Y para el caso normal, entonces inverso, y de una vez, si hacemos lo mismo para el caso normal, les voy a dar los valores. En el caso normal me va a salir aquí, les voy a dejar para que lo comprueben, ¿sí? Porque la idea es eso, que hagan ese pequeño trabajo. Y el beta sí, igual 65,2 grados. Esto sería para la falla normal. Entonces, como les digo, esta fórmula, esta teoría bastante simple, me permite calcular el esfuerzo en una falla, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es un valor estándar, que básicamente es el mismo casi todas las rocas. ¿Qué tendría que determinar? Pues bueno, la densidad de la roca en el tipo de falla. Entonces ahí sí tengo que ir al terreno, tomar muestras. Es esta roca, por lo tanto, es esta densidad. Eso lo tengo que determinar por visión. Y luego, ¿cuál es el otro problema? Y, la profundidad de la falla, ¿sí? Entonces eso es más complicado de determinar. Para eso necesitamos, perdón, para determinar la profundidad de la falla, generalmente necesitamos métodos geofísicos. Ahora, yo puedo estimar, ¿no? Estimar una profundidad, pero generalmente para la profundidad sí necesitamos saber precisamente hasta dónde se propaga la falla. Y generalmente para eso utilizamos la geofísica, ¿no? Entonces,
¿sí? Con eso podemos calcular el deviatórico en una falla. De hecho, no les pongo el valor, pero ¿qué debería pasar? No sé si es que ya está claro, por ejemplo. ¿Qué debería salir esto? El valor no sabemos, pero lo que yo sí sé es que si se trata de una falla normal, aquí tiene que salir negativo, ¿verán? ¿Sí? Tiene que salir un número negativo. Por eso les dejo para que comprueben eso, ¿no? Que sale un número negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que el deviatórico en una falla normal es negativo. Hay extensión. Entonces, si ven qué me permite esto, generalmente yo cuando llego al terreno hay dos condiciones. Yo puedo, por observación, ver que se trata de una falla normal o una falla inversa, o por otro, determinar estos otros valores, que en realidad son la densidad y la profundidad de la falla. Y con esos dos valores, porque los otros son constantes, constantes que debo reemplazar, yo voy a calcular el deviatórico. Calculo el deviatórico y ¿qué obtengo como conclusión? Pues bueno, yo sé que se trata de una falla normal o de una falla inversa. ¿Sí? Entonces, es una utilidad práctica de esto, ¿no? Generalmente me permite determinar si lo que estoy viendo en el campo es una falla normal o una falla inversa. Cuando obviamente las condiciones de observación no me permitan directamente saber, ¿no? Que es muchas veces el caso, ¿no? ¿Eh? Entonces, sí, en todo este pequeño detalle, como les digo, podemos o debemos tratar de trabajarlo en toda esa cantidad de fallas que tenemos nosotros, ¿verdad? Que es, como les decía, el hecho de observar también ese mapa, esa base de datos SARA que estamos utilizando, pues es para darnos cuenta de las condiciones particulares tectónicas en las que vivimos, ¿no? Se ven la densidad de fallas que tenemos a nivel de Sudamérica, es impresionante, ¿no? Entonces, no, eso también un comentario aparte. Ustedes ven que toda nuestra, generalmente a veces hay, a veces, lo que la gente más asocia a las fallas, de este tipo de fallas, son a veces hay movimientos en las carreteras, sobre todo en la troncal amazónica, es algo que se puede ver mucho, ¿no? En la troncal amazónica hay muchas zonas donde vamos viendo movimientos y son porque por ahí hay fallas, ¿no? Entonces, el comentario general es que, vale, ¿por qué se construye justo por ahí, por la zona de fallas? Entonces, mostrar eso, un mapa a una persona, ¿no? Decir, o sea, aquí esto es rodeado de fallas, ¿no? O sea, aquí no hay opción, o sea, tarde o temprano vamos a cruzar una falla en cualquier construcción que hagamos, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay fallas que son más activas y más importantes que otras, ¿no? Entonces, justamente la idea es evitar esas actividades. Entonces, no sé si ustedes han venido acá a Atena, sobre todo por la parte de Baeza, si vienen por Quito, entran por Baeza, ahí pasamos dos zonas de falla muy importantes, ¿no? La una es la de Guacamayos, que es más o menos controlable porque son fallas en granito y son más, inclusive esa se ve, ¿no? Sí, por ejemplo, eso es algo que suelen ir a ver con las otras materias también, no conmigo, pero con otras. Hay esas fallas que hay en Guacamayos, ¿no? Son muy evidentes. Pero es mucho más importante el fallamiento que hay en la zona que se conoce como lodos negros, ¿no? Cuando vemos por Cosanga, eso es mucho más difícil de estabilizar, ¿no? Porque ahí hay el contacto entre dos estructuras y además hay la presencia, estamos ahí en una falla principal. Ahí nos topamos con la falla de Cosanga, que es una falla principal. Entonces, obviamente, se ve que en esa zona hay una actividad muy importante de esa falla, que no es una actividad sísmica, ¿no? Es una actividad de un slip, de un deslizamiento. Y una de las consecuencias de eso es esa masa ahí que tenemos que sigue bajando de la montaña y que hace muy difícil que en esa parte de la carretera podamos alguna vez estabilizar esos taludes, ¿no? Entonces, sí, ven, un conocimiento fundamental que nos permite saber que esa actividad que vemos ahí, ese movimiento de masa, ese deslizamiento, que siempre está molestando a la carretera y siempre están trabajando, limpiando, pues no es algo que podamos estabilizar, ¿no? Es
¿Cuál es la solución? Pues bueno, la una es buscar otro trazado, ¿no? Si queremos estabilizar verdaderamente esa zona. Y si no, pues seguir interviniendo. ¿Sí? Tengo que hacer una intervención permanente. Entonces, por mostrar dos, como les digo, si es que han venido a Quito si han venido a Tena desde la carretera a Quito, que es menos común, ¿no? Porque así todos preferimos venir por la otra carretera que es menos golpeada por estas fallas, precisamente, ¿sí? ¿No? Entonces, eso les digo, ¿no? Una primera aplicación de la teoría de Anderson es saber si la falla es normal o inversa. ¿Cómo sabemos eso? Calculamos esto, si nos sale positivo es una falla inversa, si nos sale negativo es una falla normal. Y además, ustedes ven, podemos encontrar el ángulo, ¿no? Pues, ¿qué más podemos ver de esto? Simplemente que el ángulo de buzamiento de una falla normal generalmente siempre es mayor que el ángulo de una falla inversa. Es otra cuestión interesante que en el terreno también nos puede servir. En el terreno, y como les digo, si ven aquí ya nos acercamos a las cosas que pudimos haber hecho en el terreno, pero bueno, toca hacerlo así, ¿no? Hay que mencionarlo al menos, tampoco nos vamos a olvidar. En el terreno, si ven, si yo veo un ángulo pequeño de falla, ¿sí? Si yo termino un ángulo pequeño, claro, ¿cuánto es pequeño una vez más? ¿Sí? Pero un ángulo de menos de 30 grados, puedo pensar que se trata de una falla inversa. Porque si ven que la falla normal, siempre el ángulo es en cambio mayor de 45 grados. El ángulo en una falla normal siempre es mayor. Entonces, o sea, esta pequeña teoría de Anderson me permite ya tener muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Ya en el terreno. Muchas cuestiones ya que pueden servir dentro del trabajo de ingeniería, ¿no? Es decir, ya de aplicabilidad. ¿Cómo voy a aplicar esto? Entonces, una vez más, ¿verdad? Sí, todo lo que, la idea fundamental de nuestro curso ha sido, les digo que, pues sí, pudimos al final simplemente haber escrito esta fórmula, ¿no? ¿Sí? La fórmula de Anderson es esta, bueno, apliquemos. Pero, una vez más, la idea del curso de geodinámica, porque esto también se ve directamente desde varias otras aproximaciones, ¿no? Desde la geotecnia, desde la geomorfología, pero la idea, como les digo, como está puesto como un curso de geodinámica, es que nosotros tenemos que entender de dónde salieron todas esas ecuaciones, ¿sí ven? Además, no hemos hecho todos los pasos, pero se ven que podemos, si nos piden, podemos replicarlos, ¿no? Ajá. Y a eso también, por cierto, el otro que me estaba olvidando, de las indicaciones y avisos que tengo que a veces hacerles también. Eh, ¿Se acuerdan que muchos decían, bueno, ¿y qué va a pasar con el cambio de malla? Pues está detenido, a ver, si ven, por eso les dije, no, algunos me preguntaban, ay, ¿qué pasa si no tomo esta materia? Mejor no me inscribo en esta materia. Ahorita ese cambio de malla está más que detenido, ¿sí? No por nosotros, sino una vez más, porque son procesos que toman su tiempo y como el movimiento de las diversas instituciones no va a un ritmo adecuado, pues nos han informado también ayer que ese cambio de malla al menos necesita unos 2 meses más. Entonces, si ven, en 2 meses más ya casi estamos iniciando el siguiente semestre. Entonces, no podemos asegurar nada porque no depende de nosotros, pero si nos preguntan si ya se va a dar el cambio de malla para el siguiente semestre, no. ¿Sí ven? Hasta ahora no podemos. Nosotros pensábamos que en un mes ya de que volvíamos ya teníamos esa respuesta. Entonces, por eso, aquí siempre en todo lo que es cuestiones legales de la universidad, no hay que hacerse proyecciones y decir, esto puede pasar. ¿No? Hay que trabajar con lo que hay. Entonces, con lo que hay es la malla que tenemos. Entonces, trabajamos con esa y si algún momento se da el cambio de malla, pues maravilloso, cambiaremos. Pero por el momento, si es la otra información que nos transmitieron ayer, que también necesito transmitirle a ustedes, porque es importante, es que ese cambio de malla todavía no está culminado. Entonces, vamos a comenzar el siguiente semestre con la nueva malla, no les podemos informar. ¿Sí? Entonces, por eso es preferible mejor concentrarse, seguir con nuestro trabajo, ¿no? Es la única manera de que uno puede avanzar en la ciencia y en la técnica, ¿no? Porque si nos empezamos a preocupar de las otras cosas, no avanzamos nada acá, ¿no?
Entonces, ese es otro dato importante que tenía que transmitirles y me estaba olvidando. Listo, entonces, Ahora, profe, una pregunta. claro, Pero pero la mayoría de las materias que se van a quitar para la malla de geo ya las vimos. ¿Cómo nos van a poner supongamos, extras o se eliminan de nuestro récord? no, hay algunas que pasan a reemplazar un seminario de profesionalización que hay, ¿sí? Y otras sí, definitivamente, o sea, de eliminarse no se eliminan, siempre van a aparecer en el récord académico. La única cuestión es que no dan créditos. Pero no, o sea, ustedes cuando saquen su récord académico va a aparecer, ¿no? Aprobada tal materia, aprobada tal materia. Algunas de ellas hay un proceso ya de homologación que planteó ya Corina, ¿sí? ¿Cuáles se homologarían con cuáles? Pero que se borran, no. Eso no. Siempre van a aparecer. Es decir, si ustedes han tomado una materia, siempre va a aparecer. Si ustedes han perdido la materia, siempre va a aparecer. ¿Sí ven? Eso no se puede borrar. La única cuestión es que, por ejemplo, si hay una materia que luego se ha borrado en la malla, aparecerá la materia aprobada, pero con 0 créditos. Nada más, no créditos. Entonces, por eso les insisto, la idea más bien, sigamos pensando que nos mantenemos todavía en la malla actual y concentrémonos en seguir aprobando esas materias, ¿no? Y como les digo, aprovechar de que tenemos la oportunidad de, al menos estamos encerrados en las casas, pero al menos estamos haciendo algún proceso de conocimiento, ¿no? Para que hay otras personas que pues no tienen esa oportunidad, ¿no es cierto? Eso. Si hay alguna duda, verán, de todas maneras, son cosas que también son parte no son parte de la geodinámica, pero también son detalles de la vida universitaria que, sí, yo a veces pienso que debería haber más comunicación, pero lamentablemente no. Porque, por ejemplo, otro detalle importante que nos informaron ayer es que estamos un poco parados en la universidad porque como salió el rector, la comisión gestora no tiene el número de miembros, no puede funcionar. Entonces tenemos que esperar de que el CES nos designe otro miembro para la comisión gestora. Y ahí, una vez más, nosotros esperar. ¿Sí ven? No podemos. Y eso hace que vayan lento varios procesos de la universidad, porque mientras no hay comisión gestora, que es la que gobierna nuestra universidad, tal como está hasta ahora, ¿sí? Entonces, obviamente, tenemos nuestra rectora encargada, pero tiene que darse ese nombramiento. Entonces, ¿ven? Todos esos detalles yo a veces siento de que deberían ser comunicados con más amplitud a toda la comunidad. Sí, de hecho, yo me entero porque tengo que ir a unas reuniones como director de la carrera. El resto de profesores capaz que ni se enteran. Y como estamos en la casa, mucho menos, ¿no? Entonces también detalles que debemos conocer. Eso, entonces para volver a nuestra teoría de Anderson, hasta ahí. Como les digo, es una primera aproximación. Lo que nos queda, lo que sería, que nos quedaría ya más o menos 2 horas y media de clases, 1 hora de hoy viernes y las 2 del día lunes, trataremos de completar con la teoría del stick slip, ¿no? Que es ya la teoría más. O sea, no es lo último que tenemos, porque para ir al último tenemos que entrar en los puntos de investigación, pero como teorías básicas que se estudian a nivel de pregrado además, porque obviamente verán que estamos en pregrado, y es otra cosa que hay que insistir, ¿no? Verán que todo el conocimiento que nosotros estamos haciendo lo hacemos a nivel de pregrado, ¿no? Porque no es cuestión de decir, bueno, coger un libro de maestría y vamos a ver esto. No, la idea es que para eso tenemos niveles, ¿no? Nosotros hacemos primero un pregrado, un conocimiento a nivel de pregrado, y luego sí podemos ir a acceder a textos, a cuestiones, a papers más complicados, por ejemplo, que hablen sobre esto de las fallas. Pero, digo, la idea nuestra es tener una base, ¿no? Ese es nuestro trabajo en el pregrado. Luego, como digo, verán que a partir ya de séptimo ustedes tienen que escoger ya su tema de investigación. Entonces aprovechen este quinto, sexto semestre para ir viendo los trabajos de todos los profesores. Hay profesores con los que se puede hacer prácticas, unas pequeñas prácticas. Eso entonces ya les permite ver qué es lo que hace cada profesor, ¿no? Entonces, eso es algo que también deben ir pensando
para irse involucrando en el proceso de investigación, que es otra cuestión interesante, ¿no? De la, de, de la investigación y de la carrera, aunque ustedes después, pues puede ser que trabajen en una empresa privada y nunca vuelvan a hacer investigación en su vida, pero bien, o sea, generalmente mientras estamos en la universidad, sí tenemos que involucrarnos en ese proceso de investigación. Profe, una Profe, pregunta. ¿Sí? Los cursos, supongamos que tomo un curso online, ¿sí me serviría como prácticas o como vinculación a la comunidad? No sé. No, es que ya saben, las prácticas profesionales están muy exactamente determinadas con quiénes se puede hacer. O sea, Sí. hay unas empresas y hay unos organismos que dicen con estos tenemos convenio, con estos se pueden hacer las prácticas Ya. profesionales. ¿Sí? Y lo mismo la vinculación. La vinculación es con los proyectos que tiene la dirección de vinculación, ¿no? Ahora, siempre uno mismo puede hacer su propio proyecto y después pedir que lo aprueben, pero verán, eso no sé, no sé. O sea, sabiendo tantos proyectos nuestros, pues ya es preferible tomar los que ya están, ¿no? ¿Hay otra pregunta? sí, profe, recién me habían mandado un mail dando las maestrías que iban a haber en biotecnología y no hay ninguna en geo. No, para nada, porque es que la idea es que verán que las maestrías no es de biotecnología, o sea, esa maestría es de la universidad, ¿no? Entonces, la idea es que, por ejemplo, esa maestría, la que está planificándose, ustedes ven, tiene una componente de cambio climático. Ahí están involucrados en esa parte de componente de cambio climático, y por ahí, si ustedes ven, dice algo de suelos. Entonces, al fin y al cabo, yo por ejemplo, personalmente no estoy involucrado en esa maestría, pero la otra cosa que hay que entender es que nuestra universidad tiene primero que terminar de consolidar los pregrados. Las universidades no se crean así, ¿no? No es que uno crea una universidad y digo, ponerme una maestría por acá, por acá. No, o sea, primero hay que consolidar el pregrado y el pregrado no está consolidado. Si nosotros nos falta laboratorios de pregrado, nos falta profesores en el pregrado, porque ustedes saben que no hay el número de profesores adecuados que han ganado concurso. En geociencias solo hay 3. Entonces, tiene que haber un número mínimo. Y eso está detenido. Entonces, las maestrías, más bien, para ustedes, para estudiantes como ustedes que han logrado un nivel de investigación importante, debe pensarlo en el exterior, ¿no? ¿Verdad? Obviamente, igual hay problemas de becas actualmente, pero internacionalmente siempre hay becas, ¿no? Más bien, empezar es proyectarse ustedes, ¿no? En los estudiantes de ICAM a maestrías internacionales. Las maestrías que se abran aquí en la universidad, bueno, también serán para estudiantes, ¿no? No es que se les va a prohibir que no se matriculen, pero en realidad ustedes ven esas maestrías, están pensadas para profesionales que ya están en el Ecuador, que van a poder pagar. Entonces, eh, por eso les digo, esa idea de hacer ese tipo de maestrías, a mí por lo menos no me interesa. Yo no voy a participar ahí, pero como carrera de geociencia sí hay una participación en esta maestría, esta de cambio climático, de agroecología y algo más. ¿Por qué? Porque hay variables climáticas hay que estudiar y hay variables de suelos, que también es parte de las geociencias, ¿no? Pero de ahí no, de nuestra carrera, ya por seguro que mientras no concluyamos primero tenemos que establecer bien el pregrado, ¿sí? Es decir, tenemos ya todos los profesores de pregrado, investigadores, entonces ahí sí podemos saber, mira, hay estos profesores, con estos profesores ya podemos plantearnos una maestría. Pero, una vez más, les digo, la idea no es de la Universidad de ICA, no era una idea de hacer maestrías, es una universidad de pregrado, con la idea de que luego, sí, vayan los estudiantes de ICA a seguir preparándose afuera. Ese era el plan de esta universidad de ICA, ¿sí? Entonces, en eso, sí, nosotros al menos en geociencias, como les digo, nos mantenemos un poco en esa línea, ¿no? Pero igual, les digo, si es que hay esa maestría y ustedes
desean, tienen, sobre todo porque va a ser aquí, ¿no? Esa es la ventaja, esa es la ventaja. No hay que irse afuera. Entonces, no todo el mundo tampoco tiene la obligación de ir a estudiar fuera, ¿no? Entonces, uno quiere permanecer aquí, entonces, claro, es esa maestría la que... Por eso les digo, hay que entender de que no es solamente de una materia, no es solamente de una facultad ni es de una carrera, no, no, es de la universidad. Ahí. De hecho, el profesor de geociencias que colabora con esa maestría directamente es Rubén Basantes, que ya lo han de conocer, es el profesor que hace la parte de meteorología, glaciología, ¿sí? Que también es profesor de geociencias, ¿no? Él trabaja directamente con esa, él sí va a estar involucrado directamente con esa maestría. ¿Sí? Entonces, por eso hay que, sí vale la pena, buena la pregunta para aclarar ese detalle. Listo, entonces podemos seguir entonces, con nuestro siguiente modelo, que sería en realidad ya la última gran teoría que vamos a estudiar, ¿no? Que sería el modelo Stick-Slip. ¿No? Entonces, generalmente no se lo traduce, no hay una traducción directa. Entonces, stick, ¿qué significa? Pues pegar, pegado, y slip, deslizamiento. Entonces, algo así como pegado, deslizamiento. Eh, la traducción a veces más general de esto, aunque no le voy a escribir porque en realidad he visto que lo utilice mucho, ¿no? Es el modelo patín resorte, a veces le llaman, algo que desliza y luego se bloquea elásticamente. Entonces, el modelo stick slip, no hay una traducción. Entonces, ¿qué es este modelo? Pues bueno, este modelo es la siguiente complejidad de la teoría de Anderson. Nos habíamos dicho que en la teoría de Anderson considerábamos que el movimiento, ya una vez que se produce, es un movimiento en velocidad uniforme. Pues ahora ya no va a ser esa velocidad uniforme. Lo que va a suceder es lo siguiente. Voy a hacer una superficie, va a tener un bloque, y este bloque, que será mi bloque de falla, va a estar conectado o se va a mover, no con una fuerza común y corriente, sino con una fuerza que se propaga a través de un muelle elástico. Es decir, esto es igual interesante, ahí trataremos de mostrarle hay siempre varios videos de esto. Es un típico experimento que se puede hacer de manera bastante explicativa. La idea es que yo no voy a coger el bloque y le voy a tirar con una cuerda, sino que le voy a tirar con un resorte. Ese pequeño detalle hace que yo introduzca una componente elástica adicional ahí, que es la que, porque obviamente al principio se pensó, ¿no? Voy a poner un bloque, lo voy a poner en rozamiento y le voy a tirar. Se hizo el modelo, se vieron los resultados, se comprobó con la realidad, pues ese modelo no funcionaba. Entonces dijeron, falta una componente elástica. Entonces, la componente elástica es que yo le voy a tirar hacia acá, pero a través de un muelle. De un muelle. Entonces, esto se puede simular en un laboratorio. Sí, la única complejidad es que no vale tirar con la mano, ¿no? Porque la idea es hacer una fuerza uniforme. Generalmente ahí se utiliza una especie de trinquete que se llama, ¿no? Para ir haciendo un esfuerzo uniforme. Pero ahorita lo que nos interesa es ver las ecuaciones básicas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos esto que va a... Entonces vamos a tener para acá. Voy a hablar en principio con fuerzas. ¿Sí? Volvemos un poco a nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, la primera fuerza que yo voy a escribir es la fuerza normal. Entonces, la idea es que si yo simplemente le escribo así, ¿sí ven? Este sería el peso. Perdón, G. Si solamente escribo así, G, necesito el volumen, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de esto, ¿cuál va a ser? Pues va a ser un área por una altura. Entonces, simplemente estoy escribiendo, ¿no? Es el peso. Nada más que este es el volumen.
Luego yo voy a pensar que esto tiene una forma cúbica. Entonces, recuerden, el volumen de un cubo es un tercio, ¿sí? La raíz cúbica de... Si yo quiero tengo la arista, el volumen es el cubo de esa, es elevado al cubo de esa arista. Entonces, yo puedo establecer qué cosa, que mi masa la voy a escribir en función del área. La masa va a ser igual a densidad por el volumen. El volumen del cubo es la arista del cubo. La arista del cubo, ¿cómo la puedo calcular? Pues bueno, el área raíz cuadrada. ¿Sí? Área raíz cuadrada. Como es el volumen, tengo que elevar al cubo. Entonces simplemente es para escribir esto en función del área, ¿no? Escribir en función de la arista. Pero ya van a ver que lo que me interesa más bien es el área. Entonces puedo escribir así. Entonces la masa es igual a ρ por A a la 3 medios. ¿Sí? Como al principio hay un equilibrio entre las fuerzas, ¿sí ven? Yo voy a tener una fuerza elástica que está contrarrestada por una fuerza en este sentido. Hay un equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas igual a cero. Por lo tanto, yo puedo concluir al principio que la fuerza T es igual a K por X. Es una fuerza elástica, la fuerza en un resorte, ¿no? ¿Qué más? Esto ya lo habíamos visto en el primer modelo. Es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, ahora sí como esfuerzo, pues revisarán las primeras ecuaciones. Había escrito que el esfuerzo cortante me quedaba G por X sobre 2B. Ese X en las primeras ecuaciones, cuando empezamos a estudiar los terremotos, creo que le habíamos llamado W, ¿no? Es el desplazamiento, nada más. Ahora le vamos a utilizar la coordenada X, porque vamos a necesitar las otras coordenadas, entonces, por si acaso. Pero esta fórmula, verán que la vimos al iniciar el estudio, habíamos visto del esfuerzo cortante, salía esto de acá. Entonces, revisar esa fórmula que vimos anteriormente. Igual, el B es aproximadamente, entonces aquí empezamos a hacer aproximaciones, ¿no? El B, ¿se acuerdan? Era esa longitud entre los bloques, longitud de la falla, si ustedes quieren. Longitud de la falla, yo la puedo aproximar como, una vez más, la arista de mi cubo que estoy considerando, ¿no? Entonces, ¿verdad? Es el proceso de un modelo, ¿no? El proceso de un modelo es, empiezo desde lo más simple, empiezo con un cubo, ¿no? Puede ser otra forma. Entonces, voy haciendo aproximaciones. Esta longitud de la falla, digo, pues es aproximadamente igual a la arista del cubo que estoy considerando. Por lo tanto, es a la 1 medio. Por lo tanto, la fuerza cortante, esta fuerza de hacia acá, es igual a ¿qué cosa? Al esfuerzo cortante por el área. ¿Sí? Fuerza es igual a presión por área. Esfuerzo por área. Entonces aquí verán que no es necesariamente una presión, ¿no? Porque la presión que estamos acostumbrados nosotros es, tenemos un área, pongamos la hoja, y le ejerzo una presión perpendicular. Lo mismo es acá, nada más que la presión es en la misma dirección de la superficie, ¿no? Entonces verán, por eso les digo, el esfuerzo es una generalización del concepto de presión. La presión, cuando consideramos de manera básica, es siempre perpendicular a la superficie. Pero un esfuerzo también puede ser sobre un área, pero paralelo. Entonces, ven, el área es el área de contacto. Entonces, esfuerzo por área. Entonces, simplemente reemplazamos. ¿Qué me queda? G por X sobre 2
por B, que estoy diciendo que vale 1/2. Paso acá, por el A. Y con esto ya puedo tener una primera idea de que esto me queda G por X sobre 2 a la 1/2, ¿no? Este que está dividiendo pasa con exponente negativo, me queda la 1/2. Como por otra parte sé esto de acá, ¿verdad? La fuerza es igual a la fuerza elástica, la fuerza, porque al principio verán que hay equilibrio, esa es la idea de este modelo. Es una complicación ya mayor a los ejercicios simples que ustedes veían, porque sus ejercicios revisarán, ejercicios como estos, ustedes han hecho cuando han hecho dinámica básica. Tienen un bloque, lo arrastran con un resorte. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí al inicio hay equilibrio, ¿sí ven? Hay equilibrio entre la fuerza cortante y la fuerza elástica ejercida por el resorte. Pero luego que ya comienza el movimiento, ya vamos a ver que no hay equilibrio. Entonces, ¿sí ven? Esa es la complicación que vamos a tener en este modelo. ¿Sí? Por eso digo, porque a veces cuando se muestra este modelo, dicen, no, pero claro, simplemente es un bloque que le estoy arrastrando con un resorte. No necesariamente, ¿sí ven? No es así. Entonces tenemos esa dificultad adicional. Al principio yo halo el resorte, ¿sí? Hasta que hay un equilibrio entre las fuerzas y el cuerpo empieza a moverse con velocidad constante. Pero una vez que comienza el movimiento, hay un rozamiento acá, vamos a ver, que hace que la siguiente parte del movimiento sea ya con una aceleración, con velocidad no constante. Entonces, son pequeñísimos detalles que en un modelo pueden cambiar y que, pues bueno, lo interesante es que van a ver que este modelo luego me permite hacer predicciones muy importantes, ¿no? Muy interesantes. Les digo, no es el modelo final que se utiliza en los sismos, en los terremotos, pero es lo último que se estudia a nivel de pregrado. A nivel de pregrado es la última complicación que podemos hacer. Ya para el que se vaya a dedicar a estudiar terremotos, porque igual la geociencia verán que es más amplia que los terremotos, esta es una parte, pues ahí verá que ya la complicación luego es enorme, ¿no? Todo lo que hacen actualmente para modelar esos terremotos ya llega a los límites del conocimiento actual, ¿no? Por ejemplo, justamente ayer creo que veía un artículo, ¿no? Donde utilizan el Machine Learning para simular esa fuerza de rozamiento, como digo que es el gran problema, e introducir eso dentro de este modelo de acá. Lo interesante es que casi siempre parte de este modelo, ¿no? Es un modelo más... Eh, porque ha habido otras ideas de hacer más complejo esto, pero una vez más, la idea es eso, recuerden del modelo. La idea es, bueno, ¿y qué pasa si mejor le ponemos a más de esto? Pues pongámosle otro amortiguador por acá para... Entonces, la idea no es complejizar demasiado, ¿no? Es más bien, en este caso, son los detalles, como el detalle de la fuerza de rozamiento, los que faltan todavía, ¿no? Pero se avanza, es decir, se hacen cosas que luego se pueden hacer mediciones experimentales para comprobar. Esa es la idea de estos modelos. Que tampoco simplemente es cuestión de escribir ecuaciones, ¿no? Ahora aquí en la clase sí nos toca hacer eso. Es parte de nuestra formación, ¿no? En la clase tenemos que escribir las ecuaciones. Una vez más, podemos simplemente pues, lanzar las ecuaciones finales a las que vamos a llegar. Pero está bien, el objetivo es dar al menos los pasos iniciales. Tampoco podemos ver todo el desarrollo, van a ver que se hace muy extenso. Pero sí, en los primeros pasos tenemos esto. Tenemos esto de acá, por lo tanto K por X es igual a G por X sobre 2 a la medio. Y de ahí podemos despejar el K. El X pasa a dividir. En el X pasa a dividir. Y me queda G sobre 2 a la medio. A esta ecuación le voy a llamar 3. Me falta una ecuación 2. ¿Dónde está la ecuación 2? Esta, de la masa. La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Entonces, esta es una primera, si ven,
verán que estoy diciendo que existe este esfuerzo cortante, pero no estoy diciendo que lo provoca. El siguiente paso es decir que el esfuerzo cortante es provocado por el rozamiento. Y ustedes van a ver que a pesar de ser un modelo, pues seguimos utilizando una fórmula, vamos a utilizar la fórmula de Hamilton, que eso, como les digo, estudian desde el colegio y les digo, ¿no? La fórmula de Hamilton viene desde el Renacimiento, ¿no? Desde Leonardo da Vinci. No se tiene 100% seguridad, pero bastante seguridad que esa fórmula la describió Da Vinci, ¿no? Y Hamilton, que era un ingeniero que luego revisó los papeles de Da Vinci, pues él lo escribió también y en realidad nunca se adjudicó, ¿no? O sea, no dijo, ay, miren, he descubierto. Entonces, por eso es que muchas veces esta fórmula no, cuando es fórmula del rozamiento, nunca le mencionan a este autor, ¿no? Pero bueno, él fue el primero que escribió. Entonces, la fórmula de Hamilton, ¿qué me quiere decir? Pues simplemente que K por X, entonces, fuerza elástica, en este caso, tiene que igualarse a qué cosa? A la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, según la ley de Hamilton, es Fs por la fuerza normal. ¿Sí? Entonces, verán, por un lado, acá igualé fuerza elástica a esfuerzo cortante. Ahora estoy igualando fuerza elástica a a la fuerza de rozamiento, que es la que provoca el esfuerzo cortante. ¿Y qué puedo encontrar de acá? Pues bueno, acá en cambio lo que voy a encontrar es mi X, que le voy a poner XS, porque es un X estático, para decir que estoy en la parte estática todavía. O sea, estática a nivel de que va a haber un movimiento con velocidad uniforme al inicio, ¿no? Por eso le llamo el X estático. Y bueno, ahora sí tengo que escribir varias ecuaciones. Entonces verán, ¿no? Tenemos la 1. ¿La idea cuál es ahora? La idea es reemplazar, no sé si ven, la idea es reemplazar la ecuación esta, Fn, acá. ¿Sí? Y también voy a reemplazar K, acá. Y despejo XX. Entonces, ¿sí ven, no? Les repito, ¿no? Utilizo las ecuaciones 1 y la ecuación 3. Y aquí sí, pues ya ni modo, me toca. Porque el gráfico, déjenme ver si necesito borrarlo un rato más. Bueno, ya ni modo, toca borrar también esto, ¿no? Voy a borrar esto. Entonces, utilizo la ecuación 1 y la ecuación 3 en esta última expresión. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que XS es igual a FS por Fn, que es rho GHA, todo dividido para K. K vale E sobre 2 a la medio. Y encuentro que mi XS, 2 pasa a multiplicar, me queda 2FS rho GH a la medio, ¿no? Pasa 1 menos 1 medio, todo sobre G. Entonces, una primera ecuación que voy a llegar. Entonces, verán, tomarán también en cuenta esta ecuación que vamos a utilizar, pero ya me toca borrar. Ecuación de la masa. Porque ahora ahí he analizado la primera parte. Ahora me toca analizar
cuando el bloque entonces, verán, es la parte estática, ¿no? Ahora voy a analizar cuando el bloque ya se mueve. Entonces, similar, va a existir eh, una fuerza cortante, que va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la fuerza de rozamiento, pero ahora como ya está en movimiento, esto va a ser igual a un coeficiente de rozamiento dinámico multiplicado por la fuerza normal. ¿Y qué más? Pues nada, ahora ya hay una aceleración. Ahora ya no puedo hacer igualdad de fuerzas, tengo que escribir. Ahora sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿No? Sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Verán que todo el movimiento es en el eje X. Entonces, el X me da la posición. Entonces, ¿qué puedo escribir ahí? Puedo escribir masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, masa por aceleración, es igual a ¿qué cosa? Y aquí, bueno, hay hay algo que podemos, que debemos considerar, ¿no? Simplemente recuerden que cuando aplico sumatoria de fuerzas hay un signo que debo considerar. ¿Recuerdan? Lo mismo aquí, ¿no? Fuerzas que favorecen al rozamiento son positivas, fuerzas que se oponen al rozamiento son negativas. Pero yo puedo considerar al revés. Lo único que sé es que luego la aceleración me va a salir con el signo cambiado. Es decir, verán, es una elección del modelo. Puedo seguir con el modelo usual. El modelo usual que decíamos. Considero fuerzas que se favorecen al movimiento positivas, fuerzas que se oponen son negativas. ¿Qué obtenía con eso? Que si la aceleración me sale positiva, entonces se trata de un movimiento acelerado. Si la aceleración me sale negativa, el movimiento es retardado. Nada, aquí como siempre el movimiento va a ser retardado, esa es la idea. Entonces me conviene que sea la aceleración retardada la positiva. Verán, eso no cambia nada, ¿no? Simplemente en este caso yo tengo que escribir las fuerzas que se oponen al movimiento positivas. Entonces, la fuerza que se opone al movimiento, ¿cuál es? Pues siempre la fuerza de rozamiento. Menos la fuerza que está a favor del movimiento. La fuerza que hace el movimiento es la fuerza elástica de este muelle. La fuerza elástica es A por X. Entonces, verán, ¿no? Ahí ese pequeño detalle en el signo, pero les explico por qué se escoge, ¿no? Porque aquí básicamente todas las aceleraciones van a salir. Siempre el movimiento va a ser desacelerado. Entonces siempre va a estar obteniendo un término negativo. Como al final ese término negativo no me da más información, pues simplemente escojo al revés, la convención de signos. ¿Estamos claros, no? ¿Verán? Esta siempre es una fuerza que se opone al movimiento, ¿no? Pero ese pequeño cambio de nuestro conocimiento básico que tenemos de la dinámica, ¿no? Y ahora entonces voy a reemplazar, entonces, ¿se acuerdan? Tengo que reemplazar la masa por la fórmula 2. Y también tengo que reemplazar la fórmula 3. Entonces, creo que parece que con eso llegamos al punto en el que podríamos pedir el ejercicio. Entonces, la hora sería reemplazar el ejercicio para que les quede de ver. La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Entonces, por si acaso, ¿no? Vamos a volver a escribir. Como esta parte va a ser el deber, entonces se vuelve a escribir, ¿no? La ecuación 1 era la ecuación de la fuerza normal. Rho G H A. La ecuación 2 era la ecuación de la masa. Masa es igual a Rho
a la 3 medios. Y la ecuación 3 es la ecuación de la constante elástica. Entonces, ¿estamos claros? Lo que sería ya de deber, de una vez determinamos, ¿no? Entonces, la idea sería, sí, porque es igual, una vez más, digo, es un reemplazo, es un ejercicio que ustedes van a tomarse el tiempo de hacer, obviamente con las simplificaciones, ¿no? Porque es la idea, ¿verdad? Que esto cuando reemplazo hay una serie de simplificaciones que se van a ir produciendo. ¿Pero qué me permite eso? Pues me permite de que ustedes vayan aclarándose los términos de las ecuaciones y además conociendo un poco las ecuaciones de las cuales me estoy valiendo para llegar a mi teoría, ¿no? Entonces, déjenme documentar esto de este ejercicio para el deber. Sí, obviamente es mejor hacer una captura de imagen con este otro, porque obviamente es mucha más calidad la imagen que da la cámara del teléfono que da la cámara de la computadora, ¿no? Todos estamos claros, verán el deber de una vez, que ya queda, ¿verdad? La idea también ustedes ven de la forma de trabajar que hemos escogido aquí, como les digo, verán, es simplemente decir que podemos poner todos los ejercicios complicados que quieran aquí, ¿no? Pero no, la idea, una vez más, insisto, es este proceso de evaluación por reactivos, ¿verdad? No se perderán de vista, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, ven de todo el procedimiento, yo les pido que hagan solo una pequeña parte. Y de toda esa pequeña parte, obviamente, pues también la idea de los reactivos es que les den una respuesta, ¿no? Verán, esa es la idea. ¿Sí? La idea del reactivo es les piden una parte del ejercicio y luego la respuesta a la que deben llegar. Generalmente el reactivo tiene varias respuestas, de manera que ustedes además solo tengan que escoger la respuesta correcta. Es que si quieren pueden no hacer, pueden adivinar. Y es por eso que cuando ustedes se enfrentan a un examen de reactivos, en algún momento que lo harán, como les digo, por ejemplo, hay penalización por adivinar, ¿no? Es decir, también se bajan puntos por las malas respuestas. Entonces es preferible dejar sin responder si uno no sabe. Con otras cosas que generalmente no nos preparan luego para ese tipo de exámenes, ¿no? Entonces, esa es la idea de este tipo de evaluación que estamos haciendo. Como les digo, también he visto, porque verán que también no hay cuestión no es cuestión de reclamar sobre esto, pero la idea es que la evaluación es parte de la libertad de la cátedra del profesor. Entonces, hay profesores que les mandarán otro tipo de ejercicios más extensos, más trabajos. Eso es, verán, ahí, una vez más, ustedes ya están en quinto semestre y ya se han dado cuenta suficiencia de que la evaluación en la universidad depende del profesor. Cada profesor tiene su manera de evaluar. Lo importante es justificar, si por eso les digo, ¿no? Este tipo de evaluación que hacemos es lo que se conoce como evaluación de reactivos, ¿no? Entonces, es un pequeño ejercicio y a lo que deberán llegar, entonces les doy la respuesta, después de hacer las simplificaciones, obviamente, ¿no? Tienen que llegar a algo como 2 rho A sobre G de segunda de X, segunda, más X, es igual a 2F. Verán, ¿no? Hay que pasarle un término al otro lado. Entonces, pues hay un trabajo que hacer. O sea, no es una línea, ¿no? Hay un trabajo que hay que hacer. 2F de rho G H a la 1 medio sobre G. Entonces tienen que llegar a esta ecuación de acá. Entonces, espérense, de todas maneras.
Entonces igual, ¿no? Ya saben, la idea es que este examen del segundo bimestre, yo ya les puse, ahorita ya pueden acceder, o sea, está para el día de hoy, viernes, para que ustedes carguen el examen del segundo bimestre. Y para mañana sábado, entonces, estará abierto este otro ejercicio, ¿no? Entonces, con nuestra idea de que sí, verán que hemos estado trabajando de hasta el sábado, ¿no? Para compensar un poco, pues, la falta de tiempo que tenemos, ¿no? De trabajo. ¿Había alguna pregunta? ¿No? Bueno, pensé que había alguna pregunta. Sí, porque alguien pensé que encendió el micrófono. Sí, ya. Entonces, listo. Esa es de hecho, esta es la ecuación. Si ven esta ecuación de ahí, es la ecuación que describe, es una ecuación diferencial, por cierto, de segundo orden. Coeficientes constantes, ¿sí? Esperamos que el área, rho, A son constantes. No homogénea. ¿Sí? Todo este término la hace no homogénea. Entonces tenemos que resolver esta ecuación de segundo orden diferencial con coeficientes constantes y esa solución nos va a dar la solución a nuestro modelo Stick-Slip. ¿Eh? Otro proceso que podríamos pedirles, ¿no? Que hagan la solución de esa ecuación diferencial. Verán que con el conocimiento que ustedes tienen, deberían poder realizarla, ¿no? De todas maneras, aquí ya va quedando en cambio otro punto que sí necesitaríamos ya evaluar en el examen, en el examen final. O sea, directamente resolver así, tal como está la ecuación diferencial, no es lo más adecuado, porque ¿se acuerdan que para hacer la parte homogénea no es problema? Encuentro las raíces de la parte homogénea. Pero luego, para la parte no homogénea, todo este término, hay un trabajo que hay que hacer, ¿no? Entonces, sí, generalmente, si se ponemos en un examen, es bastante cálculos laboriosos. Pero, les insisto, ¿verdad? Es una ecuación que ustedes, con el conocimiento que adquirieron en el curso de ecuaciones diferenciales, perfectamente pueden resolverlo. Ahora, la idea es que no se resuelve así directamente de esa manera, ¿no? Tal como está ahí. Aquí lo que se hace es otro tipo de tratamiento que generalmente se realiza cuando se está estudiando estos modelos. La idea es que ustedes ven aquí intervienen una serie de variables, ¿no? Densidad, ρ, GH, A. ¿Sí? Entonces, un procedimiento típico que se hace cuando estudia los modelos es utilizar variables adimensionales. Y generalmente esto se hace cuando uno tiene algún valor, como la fuerza de rozamiento, como el coeficiente de rozamiento, que no sabemos exactamente cómo se reduce a, expresiones más simples, ¿no? Entonces, este tratamiento de variables adimensionales se hace mucho en mecánica de fluidos también, cuando se utiliza la viscosidad de los fluidos. Pero como les digo, no siempre es importante, pero en estos casos sí. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento no tenemos una expresión en función de las otras variables, no tenemos idea, no sale una constante después de experimentar, pero... Pues la idea es que como eso es adimensional, coeficiente de rozamiento, la idea es poner todo adimensional, para estar seguros de que esas variables que estamos utilizando no están influenciando en la respuesta que nosotros obtengamos. Entonces, estas variables adimensionales, igual es otro trabajo interesante que se puede realizar, son las siguientes. Las variables adimensionales que vamos a utilizar son las siguientes. Definir una variable phi como fs sobre fd. Una variable tiempo adimensional, t multiplicado por g sobre 2 ρ a al lado medio.
una variable adimensional x mayúscula, que va a ser igual a x minúscula por g sobre 2fs rho gh a la medio. Entonces verán que estas ecuaciones no las ha obtenido al azar, ¿no? Ni por prueba y error. Hay todo un procedimiento para simplemente transformar de variables dimensionales a variables adimensionales. Como les digo, generalmente eso lo suelen hacer en mecánica de fluidos, algunos ejercicios de esos, ¿no? No es tan complicado, es un proceso un poco más de álgebra, ¿no? Que se plantea una serie de ecuaciones, o sea, es decir, una serie de, por ejemplo, en este caso, como son, esta es evidente, ¿no? Pero las otras, T y U, ¿no? Que sería, a ver, la velocidad, queda U sobre F, S, rho, GH, no, GH nada más, G sobre 2 rho a la U medio. Entonces, U es la velocidad, por si acaso, ¿no? Es decir, la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, como les digo, esta de acá es simple, ¿no? Phi. Pero las otras tres, yo las puedo obtener por un proceso de derivación estándar. Me salen tres ecuaciones, tres incógnitas, y luego despejo S me van a salir estos coeficientes de acá, ¿no? H, todos esos valores de ahí. Para pasar de variables dimensionales a dimensionales. Entonces, igual ya vamos terminando la parte a la que llegaríamos el día de hoy. ¿Cuál es la ventaja de estas variables adimensionales? Pues ya van a ver que el siguiente trabajito, un poco engorroso, que nos tocaría hacer es ¿qué cosa? Despejar, si me tengo que despejar, porque aquí verán que tengo en función de t, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar t, tengo que despejar x, tengo que despejar u, y reemplazar todo eso acá. ¿Ven? Reemplazo x. O en otras palabras, aquí por ejemplo necesito la segunda derivada. Entonces aquí tengo la primera derivada, tengo que derivar una vez más para encontrar la segunda. Todo eso voy a reemplazar acá. Acá, bueno, no hay nada que reemplazar, son solo números. Pero reemplazo x y reemplazo la segunda derivada y todo eso se me va a simplificar. Esta ecuación, ¿sí? Porque digo, variables adimensionales, la idea es eso, simplifica la ecuación de tal manera de que luego sea más fácil resolverla. En este caso van a ver que se puede resolver a mano, ¿no? Pero cuando a veces hay que resolver numéricamente, el simplificar la ecuación, al principio de resolverla así, a la que va a quedar, van a ver, pues ayuda muchísimo en el proceso luego de solución. Entonces, hago ese reemplazo y llego a una ecuación muchísimo más simple, que es la ecuación del stick slip, ¿no? Nada más que, pues ahora verán, me queda la segunda derivada de x mayúscula respecto a t mayúscula más x mayúscula, no, phi minúscula nomás. Entonces, ¿ven? La ecuación de hace un rato, de segundo orden, coeficientes constantes, no homogénea, es esta igual, ¿sí? Es la misma. Segundo orden, coeficientes constantes, no homogénea. La ventaja es que pues, he ahorrado un montón de variables ahí que, como les digo, luego sobre todo esto cuando se va a resolver numéricamente, en este caso no hace falta, en este caso podemos resolver a mano. Entonces en este caso podemos resolver a mano esta ecuación. Entonces la idea sería, como les decía, ¿qué nos faltaría? Nos falta resolver esta ecuación. Entonces la idea sería que ustedes también vayan a más del trabajo que, porque si ven, tienen algún trabajo, ¿no? O sea, el día de hoy sería de subir el examen del segundo bimestre, ¿no? Primera cosa. Y luego, como siempre, revisar un poco las informaciones del video. Como les digo, ha habido la idea de que les pongamos puntos por ver el video, etcétera, pero no sé, o sea, una vez más, eso ya es
personal. Yo por lo menos no he visto necesidad. O sea, yo subo el video ahí. Puede ser que a alguien le sirva, puede ser que a alguien no le sirva. De todas maneras, la idea es que sí estamos como un poco obligados a subir porque eh, es la forma en la que nos están controlando de que estamos dando las clases. ¿Sí? Porque antes nosotros íbamos ahí, poníamos, ¿se acuerdan la huella digital? El profesor ponía su huella para comprobar que ha ido a la clase. ¿Sí? Entonces, ahora la manera en que nos están controlando eso, pues bueno, ponemos el video. Estamos mostrando todo lo que hacemos. Luego, si eso les está sirviendo a ustedes, pues eso también, por favor, eso también me pedí ayer Corina, la decana. Corina les va a enviar una encuesta. ¿Sí? Entonces, esta encuesta, por favor, es para que ustedes hagan una pequeña evaluación de estos cursos que hemos estado haciendo, o sea, de toda la información. Yo sé que de entrada, no les voy a preguntar, pero yo sé que de entrada, yo sé que que esto no está funcionando, no está llenando sus expectativas. Bueno, necesitamos esa encuesta de todas maneras, ¿no? Eh, entonces, para mejorar, por favor, entonces, generalmente, porque cuando les mandamos la encuesta, los estudiantes, hay muy pocos que responden. Entonces, no, pues es llenar. No, sí es importante. Entonces, ¿verdad? Estarán atentos, no sé exactamente cuándo les va a enviar Corina, pero es a todos los estudiantes de toda la carrera, es decir, desde primer semestre hasta décimo, de todas las materias. Entonces, les insisto, por favor, llenen esa encuesta para justamente poder tener una retroalimentación de qué tanto ha estado funcionando esto de las clases virtuales, ¿no? Porque al menos algún detalle más podemos mejorar para el módulo que falta, ¿no? Esa es la idea. Para el módulo que falta, alguna cosa más podemos mejorar. Ustedes ya han tenido dos, entonces ya más o menos tienen, ya miren, podemos hacer esto. Por eso les digo, esto de las clases en el de video que yo dejo ahí, tienen varias razones, ¿no? Una de ellas es obviamente eh, comprobar nuestro trabajo. O sea, una manera de decir, miren, ahí está nuestro trabajo, estamos haciendo la clase con todas las limitaciones del caso, pero se está realizando. Entonces, para la clase siguiente, la idea sería resolver esta ecuación, obtener los valores fundamentales, las aplicaciones de este método STIG-SLIP. De todas maneras, como les digo, vayan pensando para el examen un poco también. La verdad que ya les di una primera cuestión de lo que podríamos tomar en el examen. Esta sería otra, ¿no? ¿Cómo resolver esa ecuación? ¿No? De hecho, yo les resolveré en la clase siguiente, pero verán, necesitan un poco de ecuaciones diferenciales. Eso sí, todo el mundo ha probado. Todos los que están en este curso han probado ecuaciones diferenciales. Entonces, acordarse cómo resolver una ecuación de segundo orden no homogénea. Entonces, eso es lo que haríamos para la siguiente clase y terminar el modelo Stiglitz. Si ven, en este caso hemos quedado un poco así, pero no hay problema, ¿no? La idea justamente de los cursos es eso, ¿no? Es que tenemos que terminar hasta aquí, total. No, podemos terminar hasta ahí, porque en cambio ya el siguiente paso hay otras deducciones, entonces ahí sí nos vamos a avanzar una media hora más, entonces ya me parece media hora, porque igual yo después tampoco tengo tiempo, tengo otra reunión después. Así que, eso, hasta nuestro modelo Stiglitz. No sé si hay alguna pregunta adicional. Profe, con respecto de lo que habíamos hablado de si podemos tomar mecánica, no sé si le dieron alguna información o algo. Ah, sí, yo les envié un correo, no sé si vieron, ese correo son los valores máximos de créditos que ustedes pueden tomar. Eh, Obviamente, Corina me dijo, bueno, si es que desean enviar esa solicitud a vicerrectorado, pero entiendan, la idea es que hay un cronograma, entonces el hecho de cambiar ese cronograma, y además en el caso tuyo creo que es inclusive decir que aprobaste ya una materia en el primer módulo y se te puede validar para que tomen el siguiente. Como te O digo, sea, ahí el ahorita problema es que la decisión es puramente de vicerrectorado. Generalmente cuando se ha hecho esto, lo que ustedes han hecho es ir a acercarse personalmente a hablar, inclusive directamente con la vicerrectora, en este caso, con Caroline. Ahora el problema es que está haciendo las dos funciones, verán además, vicerrectora o vicerrectora. Entonces,
cuando ha habido estas excepciones, es así como se ha procesado. O sea, ahí nosotros, como director de carrera, como decana, pues lo único que podemos decir es, bueno, no nos podemos negar, ¿no? Pero, insisto, ahí la única manera que podría hacer es que si tienen algún contacto directamente con el vicerrectorado, es decir, con Caroline, con Lynn directamente, es con ella que deberían hablar, porque ella es la única que puede aprobar este tipo de excepciones, que son excepciones de alto nivel. Porque yo sé, o sea, si es que envían ustedes simplemente un correo, que es lo primero que deben hacer, obviamente, porque primero tienen que enviar eso y luego, pues simplemente decir, no, me van a responder, no, esto está fuera de tiempo. Por eso les digo, si ustedes tienen un acercamiento directo a Caroline, sería la única solución que yo veo. Así es como se ha hecho estas excepciones en algunos otros casos, que yo les digo, son muy contados, no se puede siempre hacer excepciones. Claro, profe, ¿quién está de vicerrector ahorita? Caroline, ¿Ah, mismo? sí, o sea, es que este es el problema además. Caroline tiene todo el trabajo ahorita de las dos cosas, pero ella es la que se encarga. O sea, en orden de hablar, ella es la única que tiene la decisión de hacer esto. Ah, Al ya, menos ya. no tiene que ir a comisión gestora, eso sí, o sea, eso no, es una decisión del vicerrectorado, puede aprobar esto. Pero como les digo, es así como se ha procesado en casos muy específicos y eso es lo que podremos. Obviamente yo ya le escribí, le comenté a Corina, le hablé ayer, pues le dije, mira, hay este pedido. Entonces ella me dijo, bueno, empiecen por lo básico, escriban un mail a vicerrectorado, una solicitud, pero a su vez traten de hacer un contacto, si bien es como todo en la vida, ¿no? La vida es así, o sea, hay que hacer la parte formal, pero si es que uno tiene la posibilidad de hacer otro contacto a nivel más personal, entonces hacerlo también. Claro, entonces, ahorita ya tengo el correo, sino que no sabía quién estaba de vicerrector, no sabía quién No, enviar. no, igual Carol, Ya. vicerrectorado. Entonces, envié el rector, envié el correo y le adjunto el correo a usted y A a Corina, Corina. claro, para Ya, que quede constancia, exactamente. ya, profe. Es lo que podemos hacer por el momento. Ya, esas eran mis dudas. Ujú. Bueno, no sé si hay alguna duda adicional. No, profe, el deber está habilitado desde las 11 de la noche, el examen. ¿Solo hasta las 11? ¿O No, desde? desde las 11 de la noche. Pero hasta ahora, creo. Eh, sí, Por eso le digo, o sea, ¿está habilitado o ya está cerrado? Porque puede haberme equivocado en el horario. todavía no se habilita, está restringido. Ah, entonces ya voy a revisar eso para que esté bien habilitado y para que puedan subir el examen. Pues bien que me dices. Ya voy a revisar ahora mismo. Listo. Entonces, si no hay nada más, nos vemos el día lunes, ¿no? Ya, profe. Hasta luego, Hasta luego. entonces. Hasta luego.